lo dijo en la primera hora. 8:09 de la mañana. Retomemos el análisis de la intención del presidente Guillermo Lasso de llevar a los ecuatorianos a las urnas para responder preguntas vinculadas a posibles modificaciones constitucionales. Como ustedes conocen, hay 8 preguntas que están ahora mismo en manos de la Corte Constitucional, 3 preguntas vinculadas a temas de seguridad, 3 preguntas vinculadas a institucionalidad y 2 preguntas sobre temas ambientales. El tema está en manos de la Corte Constitucional y hay que esperar ese pronunciamiento. ¿Qué expectativa tiene el gobierno? Nos visita en nuestra mesa de trabajo Karen Sichel. Ella es asesora jurídica de la Presidencia de la República. Le agradezco a la abogada por visitarnos. ¿Cómo le va? Bienvenida, buen día. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias, Berkis, por la invitación. Gracias a usted por la gentileza. A ver, ¿hay o no plazo para que la Corte se pronuncie sobre este primer momento, que es el envío de estas 8 preguntas que implicarían una modificación constitucional y sobre las cuales la Corte tiene que decir? La vía es la enmienda, la vía es la reforma parcial o la vía es la Asamblea Constituyente, que entiendo son los 3 espacios que dice la Constitución para modificar la norma constitucional. La Corte Constitucional, en su sentencia 418-RC/2019, estableció que existen 3 momentos de control respecto de los referéndums constitucionales. El primer momento es en el que ahorita nos encontramos, que como usted lo ha dicho, es respecto del control de la vía, sobre el cual se va a tramitar el referéndum constitucional. Y en este plazo, la Corte ha sido muy clara en su párrafo 18 en indicar que no existe en este momento un plazo para que ellos se pronuncien. Si bien es cierto, el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece un plazo de 20 días, la Corte ha señalado que ese plazo corresponde para el segundo momento, cuando la Corte efectúa un control formal automático respecto del decreto de convocatoria a referéndum. Esto es importante, lo que señala es importante en la medida en que surgieron una serie de críticas a propósito de una declaración suya en un medio de comunicación, en el sentido de que se enviaron 8 preguntas por parte del Ejecutivo a la Corte Constitucional para su análisis, pero que en lo posterior se podrían agregar un par de preguntas que podrían ser de plebiscito inclusive, y que se había dicho que no requeriría algún pronunciamiento de la Corte Constitucional. Aclaremos un poco esta declaración. Sí, muchas gracias por su pregunta y por permitirme aclarar. Yo en ningún momento he dicho que la Corte Constitucional no hace un control previo respecto de las preguntas. Lo que yo he dicho es que existen precisamente diferentes controles en función del tipo de consulta popular. Entonces, ahorita justamente yo hablaba y decía que la Corte interviene a través de 3 momentos, en el caso de la consulta popular, que es de referéndum constitucional. Entonces, la consulta popular es un término genérico que engloba cualquier consulta que, en este caso, el presidente, pero que el consultante le hace al soberano. El presidente ha mandado 8 preguntas de referéndum constitucional, que es un tipo de consulta popular, pero existen otros tipos de consulta popular, como usted bien ha mencionado, que es, por ejemplo, el plebiscito, el referéndum legal, llamémoslo consulta popular. Y en estos casos, el control que hace la Corte Constitucional es distinto, y esto tiene sentido, porque como bien lo decía Fabricio, en el primer momento la Corte, cuando hace el control previo sobre el referéndum constitucional, evalúa la vía, enmienda, reforma parcial o asamblea constituyente. Pero cuando uno va a reformar la ley o va a consultarle algo que no sea de reformar la Constitución al ciudadano, no existe una distinción de vía. Entonces, claramente tiene sentido que la Corte Constitucional no haga un análisis de vía, porque no se está reformando la Constitución. Es por eso que la Corte, en la sentencia que acabo de referir, ha evaluado claramente los 2 momentos, y lo que yo he dicho es que, si bien existe un control previo de la Corte sobre estas preguntas, que son de consulta popular, no existe un control previo de vía, existe un control previo que se conoce como el control automático y se encuentra regulado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Pero ahí permítame insistir un poco para entenderlo mejor. Si el primer control tiene que ver justamente con el determinar la vía para llevar adelante todo el proceso, ¿por qué no haber enviado las preguntas que eran para referéndum y las de consulta popular vía plebiscito, para que la Corte precisamente determine esos caminos que debían seguirse dentro de esta intención? Aquí, perdón que le interrumpe, solamente para añadir lo que dice Belkis. Es inevitable hacer la comparación con el caso de 2017-2018, porque si mal no recuerdo, en octubre de 2017, el presidente Lenín Moreno envía a la Corte Constitucional las 7 preguntas de su consulta popular, que finalmente se efectuó el domingo 4 de febrero del 2018.
y sobre las cuales ahí había temas de modificación constitucional, por ejemplo, echar abajo la enmienda sobre la postulación indefinida o el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por poner dos ejemplos, pero también habían temas que no implicaban modificación constitucional, es decir, mandó Moreno y su gobierno en paquete las 7 preguntas. Digamos, esa comparación a propósito de lo que pregunta Belkis. Sí, no, y muchas gracias porque me permite ejemplificar cómo la jurisprudencia de la Corte ha modificado esto. Entonces, esto no es un tema de que el presidente quiera en otro momento mandar preguntas, sino que para que los dos procesos se unan, es necesario que el presidente active su decreto de convocatoria de consulta popular una vez que tengamos el dictamen de procedimiento. Entonces, permítame ser un poquito más clara. En el pasado, en efecto, antes de esta sentencia, la 418 RC, en efecto, la Corte Constitucional había unido estos dos momentos. Entonces, hacía el control previo y a la par hacía el control automático a través de dos procesos diferentes. Siempre lo manejó así, pero lo concentraba en un solo momento. Y es por eso que, como usted recordará, Fabricio, hubo una discusión bastante importante cuando salió el dictamen ficto de la Corte Constitucional para la consulta propuesta por el expresidente Lenín Moreno, en donde muchos especialistas decían precisamente que ese plazo no estaba tan bien definido en la ley. Pero verá que no salió el dictamen, no hubo dictamen de la Corte Constitucional. Por eso digo el dictamen ficto. Claro. Entonces, el dictamen ficto finalmente se emite, es una ilusión jurídica, una vez que se vence el plazo. Entonces, a eso me refiero. Pero muchos constitucionalistas decían que no, porque precisamente hacían la distinción de estos tres momentos. La Corte Constitucional nueva zanjó la discusión en esta sentencia. Y lo que nos ha dicho la Corte es, si usted va a proponer un referéndum constitucional, el referéndum constitucional es la única clase de consulta popular que puede tramitarse a través de 3 vías. Es la única. Y es por eso que es la única que tiene un control previo de vía. Si es que yo voy a proponer una reforma a la ley, la Corte Constitucional no me tiene que decir si esto es asamblea constituyente o es reforma parcial. La Corte me tiene que hacer un análisis a través de una sentencia de constitucionalidad y con el control automático. Entonces, es por eso que por un tema de trámite, de un nuevo trámite que ha sido aclarado por esta Corte, el presidente ahora, para que los dos procesos coincidan, tiene primero que mandar las preguntas de referéndum constitucional para que la Corte saque un dictamen, y en el momento en que la Corte saque un dictamen para que los procesos se unan, sacar un decreto de convocatoria de consulta popular. Espero que esté un poco más claro. Sí, yo trato de entenderle. Entonces, según esa sentencia de la Corte que usted cita de 2019, primero hay que mandar entonces la parte de referéndum constitucional y después las preguntas que no tienen que ver con cambios constitucionales. Si es que el presidente quiere que los dos coincidan en el mismo momento electoral, así, sí se tiene que hacer así. Pero obviamente la facultad del presidente podría, digamos, no hay una limitación legal, pero si es que queremos que coincidan como es la voluntad del presidente, el presidente tendrá que enviar en esos dos momentos. Eso iba a decir, esa sería la intención, de que en efecto coincidan. Exactamente. Ahora, ¿qué pasará con esas preguntas adicionales cuando se presenten en su momento? ¿En qué sentido debería ir ese pronunciamiento de la Corte Constitucional? Perfecto. Entonces, cuando el presidente hace una propuesta de referéndum constitucional, la Corte Constitucional emite un dictamen, se llama dictamen de procedimiento, en donde nos dice cuál es la vía. Pero cuando el presidente emite un decreto de convocatoria y consulta popular, que puede tener reforma legal o plebiscito, la Corte Constitucional efectúa el control automático a través de una sentencia de constitucionalidad. Entonces, la Corte primero analiza la constitucionalidad de la pregunta y luego verifica que la pregunta, los anexos y los considerandos no afecten la lealtad del elector, el principio de la lealtad con el elector. Entonces, que no sean inductivas. Que no sea regresivo en derechos, quizá. Eso es el primer análisis que acabo de decir, la constitucionalidad. Pero luego analiza estos temas más formales, que realmente no son tan formales, porque lo que se está buscando garantizar es que el elector tenga toda la información necesaria para tomar una decisión. Y aquí me permito contar algo. La Corte ha sido bastante estricta, por ejemplo, en cómo se formulan las preguntas. Entonces, antes era muy común ver que la pregunta decía, por ejemplo, con la finalidad de combatir la corrupción. La Corte ha señalado que esas preguntas son inductivas porque generan algo bueno en el elector que lo lee. Entonces, es por eso que ahora las preguntas, si usted se ha fijado, simplemente tienen información. O sea, no tratan de inducir al elector. Dice, por ejemplo, existen en la actualidad 272 movimientos políticos. ¿Está usted de acuerdo? Entonces, le damos solamente la información al elector sin decirle, con la finalidad de reducir los movimientos políticos. Es porque la Corte ha sido muy clara en este momento, el control que se hace es para cuidar que el elector elija libremente.
En este momento que estamos hablando, lo que está analizando en este momento la Corte, que es establecer la vía, el procedimiento, si es enmiendas, si es reforma parcial o si es asamblea constituyente. ¿La Corte eventualmente podría modular las preguntas? O sea, podría decir, esta pregunta puede ser enmienda, pero hay que formularla de esta manera. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo. La Corte tiene la facultad de modular. De hecho, en la jurisprudencia de los últimos meses, la Corte ha sido un poquito más estricta respecto de su facultad de modular, lo cual ha ido fijando ciertos criterios, pero en efecto la Corte podría cambiar una palabra para cuidar precisamente la constitucionalidad de la Pero Constitución. la Corte lo haría directamente o le diría, presidente, ¿sabe qué? Esto le vamos a modular de esta manera, pero cambia la pregunta. ¿Cómo es el procedimiento ahí? No, la Corte tiene la última palabra finalmente. La Corte tiene la última palabra y está bien que la Corte tenga la última palabra porque la Corte tiene el rol de ser la guardiana de la Constitución. Entonces, precisamente es la que define al final y la que notifica al CNE con el decreto para que se haga tal cual como la Corte considere que se respetan los derechos de los electores. Como había anticipado días atrás el ministro de Gobierno, estas eventuales 2 preguntas que se planteen de manera adicional tendrían que ver con estos temas laborales y económicos, así es como a lo interno se lo está delineando. ¿Qué se puede un poco adelantar respecto de lo que se está analizando? Sí, a ver, nosotros estamos analizando propuestas primero también de seguridad, porque nosotros pensamos que la Corte va a dictaminar que todas las propuestas son enmienda, porque se ha hecho un trabajo responsable respecto de esa fundamentación. Sin embargo, estamos preparando otras preguntas que podrían entrar para igualmente proponer cambios estructurales en caso de que la Corte Constitucional nos niegue alguna pregunta. Primero eso, y luego también se están receptando sugerencias. Estamos analizando, por ejemplo, se analiza la información que fue presentada por SEDATO sobre las preocupaciones de la ciudadanía y se están preparando propuestas probablemente económicas, productivas, para ver qué podemos hacer que no necesita reformar la Constitución, pero que podría traer alguna solución a estos problemas que les preocupan a los ecuatorianos. Quiero entender el alcance de una declaración suya que cita diario El Universo. Dice, esto publicó El Universo el 18 de septiembre, hace pocos días. No todas las preguntas de la consulta popular planteadas por el gobierno estarán en la papeleta, explica la asesora jurídica de Carondelet, refiriéndose a usted. ¿A qué se refiere? Sí. ¿Es así como dice el titular o no? Sí, no, es perfecto. Es lo más respetuoso que pude haber dicho respecto de la Corte Constitucional. A ver, explíquenos eso. El presidente propone 8 preguntas, pero la Corte Constitucional puede negar. Entonces, precisamente Gisela me consultaba, entonces estas 8 preguntas no van a ir tal cual en la papeleta. Y la respuesta responsable es no, porque podría ser que la Corte Constitucional o elimine una pregunta o, como usted bien lo decía, module una pregunta. Entonces, el presidente Lasso está gobernando en un Estado democrático en donde existe una Corte que es una función independiente, un órgano autónomo y que tiene que cumplir sus funciones de forma responsable, y el presidente no controla. Quizás los ecuatorianos, por cómo se han vivido las consultas populares en el pasado, pensamos que lo que dice el presidente es la última palabra, pero no es así. El presidente está sujeto a controles y en este caso es la Corte Constitucional quien finalmente definirá cómo van las preguntas, cómo va la papeleta, obviamente en función de lo que mandó el presidente, pero aquí hay varios órganos que intervienen y que tienen el presidente, el Ejecutivo, que respetar esas facultades, y por eso nosotros no podemos decir este es el texto final. Sabemos que hay un control importante que hace la Corte y tenemos que ser respetuosos de ese control. Pero, por ejemplo, hay temas que eventualmente, digamos, ustedes que son los juristas seguramente lo analizan con muchísimo mayor detenimiento. Digo, hay temas que pueden desembocar en que la Corte finalmente diga esto no puede ser modificado por la vía de una enmienda constitucional, sino por una reforma parcial o incluso por una asamblea constituyente. Se me ocurre el tema de la extradición de los ecuatorianos requeridos por otros países por delitos transnacionales. La propia Constitución prohíbe que Ecuador acepte la extradición de uno de los suyos. ¿Podría la Corte eventualmente considerar que esto es un derecho y al afectar un derecho se requiere una asamblea constituyente?
Sí, es una posibilidad. Como usted bien lo ha dicho, la enmienda tiene una limitación, y de hecho todos los procesos tienen una limitación, que es que los procesos de reforma, me refiero a la Constitución, que es que no se pueden restringir derechos y garantías. La Corte Constitucional ha señalado que restringir derechos y garantías significa establecer limitaciones injustificadas a derechos y garantías. Y entonces, para determinar si es que una limitación es justificada o injustificada, la Corte ha establecido un test de proporcionalidad, que es precisamente lo que se desarrolla bastante en el escrito. Entonces, lo que nosotros tenemos que decirle a la Corte, lo que se le ha dicho es: esta limitación que nosotros estamos proponiendo al tema de la extradición es justificada porque existe un problema de crimen organizado transnacional, básicamente porque es una corriente regional para cooperar eficazmente con otras naciones para combatir un mal que es más grande que los estados. Y tercero, porque en efecto este mecanismo de cooperación internacional es eficiente. Entonces, con estos elementos nosotros estamos diciéndole a la Corte en términos jurídicos: esta medida es idónea, es constitucionalmente válida, es proporcional y es necesaria. Entonces, la Corte, creemos que después de hacer este análisis, definirá qué es enmienda, pero como usted lo acaba de mencionar, finalmente es un análisis que está en el campo de la Corte. Y le planteo otro análisis en el mismo campo del tema de los derechos, y es el concepto de participación ciudadana, que está consagrado en la Carta Fundamental, en la Constitución, y que, digamos, podría haberse afectado, en el análisis, podría haberse afectado cuando se le retira al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la atribución de designar autoridades de control. Se traslada esa atribución a la Asamblea Nacional, pero resulta que esa atribución se dará con base en ternas que enviará el Ejecutivo, rompiendo el principio de la participación ciudadana. Bueno, no solamente el Ejecutivo, sino aparte del Ejecutivo otras instituciones, pero rompiendo el principio del concurso público y con la participación ciudadana. ¿No podría también darse esa discusión, doctora? Sí, usted lo ha dicho, es una discusión muy válida, pero la Corte Constitucional, este es un tema que ya está zanjado. Hay una sentencia, ahorita se me escapa el número, pero es en el caso de la propuesta del expresidente César Litardo, en donde se consultó ya a la Corte si es que la transferencia de facultades del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional es una enmienda o es una reforma parcial o es una asamblea constituyente. ¿Qué dijo la Corte? Dijo que es enmienda. No reforma. Dijo que es enmienda el traspaso de facultades, y no solo eso, sino que, y lo estamos citando en el escrito, es enmienda también el nuevo mecanismo que se implemente para la designación de autoridades, siempre que se respeten los principios de meritocracia, escrutinio público y veeduría. Y es precisamente los tres principios que ha recogido la propuesta del señor presidente. Pero esa propuesta que plantea el presidente con esos principios, por otro lado, excluye el principio de participación ciudadana al eliminar el concepto del concurso público. No. Entonces, precisamente por esta sentencia, la Corte ha dicho que no necesariamente, de hecho, la Corte Interamericana ha fijado estándares sobre lo que es la meritocracia, porque usted tiene dos principios que están un poco en aparente contradicción. Por un lado, la meritocracia, y por otro lado, la participación ciudadana. Finalmente, todos los ciudadanos tienen que acceder a los cargos públicos, pero siempre y cuando sean capaces. Entonces, lo que se está haciendo con el principio es, finalmente, la ciudadanía participa de diferentes formas. Por ejemplo, está en el escrutinio público. Finalmente, quienes forman parte de las ternas son ciudadanos que pasan un examen de meritocracia. Entonces, lo que nosotros esperamos que la Corte diga es, si bien la propuesta está alterando el mecanismo de designación de autoridades porque elimina los concursos públicos y nosotros de oposición y méritos, y lo que nosotros hemos hecho es un análisis muy claro de cómo estos concursos jamás funcionaron, siempre fueron manipulados, y también representan un costo muy grave al Estado, no solo en términos monetarios de presupuesto, sino también en términos de demora. El proceso más simple que ejecuta el Consejo de Participación Ciudadana se demora alrededor de 2.6 años, que es el proceso de ternas, imagínense. Entonces, después de analizar que esta es una institución que como institución ha fallado, el presidente considera que la Corte podrá entender que si es que se están respetando estos principios del constituyente, entonces no hay una vulneración de derechos. Tomando en cuenta que, como decía, no hay un plazo para que la Corte Constitucional se pronuncie respecto de este primer momento en el que nos encontramos, desde el Ejecutivo entonces esperarán aquello para dar a conocer estas eventuales preguntas adicionales que también se planteen. Sí, finalmente la Corte Constitucional, si bien no tiene un plazo, la Corte puede priorizar ciertos casos. Nosotros observamos que esta semana la jueza ponente ya abocó conocimiento de la causa, hemos sido notificados con esa providencia, y creemos
que la Corte Constitucional es una entidad responsable que tratará de responder lo más pronto posible. Una vez que tengamos este dictamen, como usted bien lo ha señalado, el presidente sacará el decreto de consulta popular si es que lo estima pertinente en función de lo que nos diga la Corte. El horizonte es que sea el mismo 5 de febrero el proceso. ¿Ese es el horizonte? Sí, la consulta fue pensada para que coincidan con las seccionales, pero como acaba de mencionar, como intervienen diferentes autoridades, no solo la Corte Constitucional, sino posteriormente el Consejo Nacional Electoral, realmente no es algo que esté en la cancha del Ejecutivo definir. Pero el Ejecutivo podría, digamos, más o menos tener un horizonte respecto de los plazos para que empaten. Porque claro, luego de los 20 días hay 15 días para que el Consejo Nacional Electoral convoque y hay 60 días para que se lleve adelante el proceso. Entonces, el horizonte sería ese, los primeros días de diciembre, calculo yo. Así es, exactamente. Nosotros tenemos un cronograma en donde hemos tratado de prever ciertos plazos que no están determinados en la ley y creemos que sí llegamos a coincidir con las seccionales. Una última pregunta y quiero aprovechar la oportunidad saliéndome del tema de la consulta popular. Y ojalá que usted tenga la respuesta sobre esto, porque dentro de la mesa temática con el movimiento indígena sobre los temas de energía y recursos naturales se plantea la necesidad de preparar un proyecto de ley de consulta previa. No sé si usted va a trabajar en eso o el gobierno lo va a presentar o lo va a preparar. ¿Tiene información sobre eso, abogada? Yo creo que eso le puede ayudar mucho mejor el Ministerio de Gobierno, que está encargado de las mesas de diálogo. Lamentablemente yo no le puedo dar ahorita una determinación sobre cómo se va a tramitar el proyecto de ley. Ya, correcto, por eso era mi pregunta. Gracias, abogada, Gracias. muy amable. Gracias. Por habernos visitado a Karen Sichel, ella es asesora jurídica de la Presidencia de la República, un poquito hablando sobre cuál es la expectativa que tiene el gobierno respecto del trámite en la Corte Constitucional de las 8 interrogantes que implican modificación constitucional. Veamos qué pasa con aquello. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.